Hoy en esta clase vamos a hablar en particular, dentro de los virus respiratorios, a los de la familia ortomixovirus. También tenemos de la familia paramixovirus, adenovirus, rinovirus y coronavirus, que los vamos a ver en las clases posteriores. Entonces, dentro de la familia ortomixovirus, estamos hablando de los virus influenza humanos. Aquí tenemos la taxonomía de acuerdo al Comité Internacional de Taxonomías, al ICTB, que si buscan en la página y desglosan a nivel de la familia Orthomyxoviridae, les va a aparecer 3 géneros, que corresponden a influenza virus A, influenza virus B e influenza virus C. También hay otros géneros, pero nosotros nos vamos a referir a estos 3, donde cada una de las especies lleva el nombre entonces del género. Las especies para el género influenza virus A es influenza A, y así para el B y el C. ¿De dónde proviene este nombre? Se indica, en realidad, mixo, haciendo referencia a la palabra mucus, y esto es justamente por la localización y lo que produce este tipo de virus. Dentro entonces de los virus de influenza humano, los vamos a dividir entonces en influenza virus A, B y C, donde esta división se realiza en base a diferencias antigénicas en las proteínas de la nucleoproteína y de la matriz. Y también hace alusión a diferencias en cuanto a la patogenicidad y a la organización genómica y al rango de hospedadores. Aquí podemos ver que influenza A puede infectar a humanos, animales, aves de corral, a una gran variedad también de mamíferos marinos. En cambio, influenza C, B y C infectan a los humanos, al hombre. Influenza C también puede llegar a infectar a cerdos. Y nos vamos a referir entonces dentro del estudio de virus de influenza a los influenzas de tipo A y B. A su vez, dentro del género influenza virus A los virus influenza A se los subclasifica en subtipos, de acuerdo a 2 proteínas que ahora vamos a ver, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Hay 16 tipos de hemaglutinina y 9 tipos de neuraminidasa, pero que no todos se encuentran en las cepas que infectan a humanos, sí en los que infectan a aves. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la nomenclatura de los aislamientos de influenza, donde en principio se va a decir si es influenza A o B, es decir, el tipo, si el animal que infectan, si no es el humano, es decir, a la especie que están infectando, si no es humana, la localización del aislamiento, el número de aislamiento y el año del aislamiento. En el caso de influenza A también se va a colocar entonces el tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa. Cuando es influenza B, no, porque no se los subclasifica. Se habla de distintos linajes en el caso de influenza AB. Aquí tenemos un ejemplo entonces, influenza A, que se aisló en cerdos, en California, el número de aislamiento 150 en el año 2009, y es de tipo hemaglutinina 1, neuraminidasa 1. Aquí tenemos otro ejemplo de influenza A, ahora que si no se puso a la especie, tener presente entonces que fue en humanos. De esta localización, el número de aislamiento, el año, y que era de hemaglutinina 3, neuraminidasa 2. Aquí podemos observar entonces cómo es la estructura del virión de influenza. Aquí tenemos este esquema, es un virus envuelto, pleomórfico, bastante grande, de 80 a 120 nanómetros. El material genético es del tipo de ARN monocatenario, de polaridad negativa, y tiene esta particularidad que es segmentado. Cada uno de estos es un fragmento
entonces del material genético. Esto lo tenemos que tener en cuenta para ver ahora las variaciones que puede producir este tipo de virus. También aquí se encuentra el material genético rodeado de la nucleoproteína. Luego tenemos las proteínas de la matriz, las proteínas M, y en la envoltura lipídica vamos a encontrar la hemaglutinina y la neuraminidasa. Esta es la neuraminidasa, y aquí en azul la hemaglutinina. La hemaglutinina es la principal proteína de este virus que va a estar encargada de la unión al receptor en la célula al cual va a infectar. La neuraminidasa va a tener una actividad muy importante en la propagación del virus, cuando el virus se está eliminando de la célula. Aquí tenemos entonces nuevamente un esquema de la estructura del virus, donde se especifica entonces cada uno de los fragmentos, de los segmentos del material genético, qué proteína está codificando del virus. Aquí tenemos desde las de mayor longitud del segmento, el fragmento del material genético, este codifica a la proteína PB2, que son polimerasas. PB1 y PA, también estas tres son polimerasas del virus. Luego tenemos este fragmento que da lugar entonces a la codificación de la hemaglutinina, a la nucleoproteína, a la neuraminidasa, a la proteína M, que en realidad hablamos de proteína M1 y M2. M1 es la que está formando, entonces, está por debajo de la envoltura lipídica, y M2 va a actuar como un canal. En esta transparencia se ve mejor, aquí, como canal. Y también tenemos un fragmento que va a estar codificando proteínas no estructurales. Cada vez que ustedes vean estas siglas NS, se va a estar haciendo referencia a proteínas que el virus va a necesitar para su replicación, pero que no participan de la estructura del virus. Aquí podemos ver una corrida electroforética, entonces, de virus influenza, del material genético, de virus de influenza A, B o C, y podemos observar que hay diferencias, entonces, en la corrida electroforética de los distintos segmentos. Están formados influenza A y B por 8 segmentos, en cambio la influenza C ya difiere en la cantidad, tiene 7 segmentos. También podemos ver que tanto la influenza A como B tienen hemaglutinina y neuraminidasa, que corren distinto, y en cambio en el virus influenza C tiene una única proteína que va a tener la función de la hemaglutinina y también de proteasa, pero ahora no de tipo neuraminidasa, sino estearasa. Bien, y aquí también cómo corren diferentes las proteínas M. Aquí podemos observar nuevamente con detalle, entonces, los distintos segmentos que van a estar codificando para las distintas proteínas de los virus de influenza. Y la función de cada una de estas proteínas que ya fuimos viendo recién. Aquí entonces tenemos las 3 primeras, que son las polimerasas, van a actuar entonces en la replicación del virus. Recordemos que este es un virus RNA, entonces necesitan transportar sus propias polimerasas RNA polimerasas dependientes de RNA. Aquí tenemos una particularidad en el segmento que va a estar codificando a la polimerasa B1, que en algunos tipos de influenza puede estar codificando con otro marco de lectura a la PB1F2. Esto, cuando sucede, tiene implicancias en la patogenia de ese tipo de influenza, porque va a estar asociado a la promoción de apoptosis. Ahora más adelante lo vamos a ver en detalle. Aquí tenemos entonces también lo que les comentaba hoy, que la proteína M, en realidad tenemos la proteína M1 y M2. ¿Cómo es el ciclo de replicación entonces de este virus, del virus de influenza? Aquí tenemos en este esquema entonces la célula con el núcleo.
la unión entonces del virus de influenza a los receptores se va a producir a través de la hemaglutinina, de esta proteína mayoritaria en la envoltura del virus, que va a reconocer receptores con ácido siálico. Una vez que se produce entonces esta unión, aquí tenemos cómo es entonces la unión entre la hemaglutinina y ácido siálico, que está unido ese ácido siálico a manosas, a residuos manosas. Vamos a ver también que dependiendo ese tipo de estructura, es el tropismo que va a tener entonces el virus de influenza. Una vez que se produce la unión del ligando al receptor, va a ser endocitado y una vez dentro de la vesícula endocítica se va a producir la acidificación. Y en esa acidificación es que va a atravesar entonces los protones hacia adentro del virus a través de los canales de M, de la proteína M2. Una vez que se produce, entonces la acidificación dentro del virus, se va a producir la fusión de la membrana del virus con la membrana endocítica. Y entonces se va a poder liberar el material genético junto con la nucleoproteína. Este material genético va a transportarse al núcleo de la célula. Y allí es donde se va a producir entonces la replicación del virus. Esta es algo particular del virus de influenza. La mayoría de los virus del tipo RNA tienen un ciclo de replicación citosólico completamente. En cambio, el virus de influenza realiza su replicación a nivel nuclear. Una vez que entonces replica el material genético, su material genético, también se van a producir los RNA mensajeros y la producción de las distintas proteínas, aquellas que tengan que ser glucosiladas, van a seguir el transporte a través del retículo endoplásmico, van a producirse luego la encapsidación y van a liberarse la partícula por gemación. Aquí es muy importante entonces también la participación de la otra proteína de la envoltura, que era la neuraminidasa. ¿Por qué? Porque la neuraminidasa lo que hace es cortar esos enlaces entre el ácido siálico y la hemaglutinina, para que no quede entonces la progenie viral unida sobre la célula de la cual se está liberando, y también ayuda a cortar los enlaces en la mucina, en el tracto respiratorio, con lo cual la partícula viral puede entonces hacerse camino. Aquí veamos con un poco más de detalle qué es lo que está ocurriendo en este esquema. Entonces tenemos la célula, el núcleo. Una vez que se produce la unión entonces de la hemaglutinina al receptor, que ingresa por endocitosis, se produce la fusión, la liberación entonces ahora del material genético y su transporte al nivel del núcleo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa hemaglutinina tiene que tener una conformación madura. En esta conformación va a participar distintos tipos de proteasas. Entonces, estas proteasas van a poder estar actuando tanto a nivel de extracelular, antes que la partícula viral entre en contacto entonces con el receptor, o también pueden ser proteasas que estén actuando en la maduración antes de la liberación. Entonces, ya sea a nivel extracelular, proteasas extracelulares o proteasas intracelulares, van a tener que reconocer sitios de corte en la hemaglutinina que tenía una conformación entonces no madura, para que en la forma madura pueda realizar entonces sí la fusión con la membrana viral con la membrana del endosoma. Bueno, con respecto entonces, esto de las distintas proteasas, ahora lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la patogenia de influenza A. Con respecto al virus de la gripe A, influenza A, habíamos visto entonces que podía infectar a humanos, pero también a animales, a aves y a otros tipos de animales. Lo que se ha visto es que el reservorio
el animal en el cual produce la infección, pero que no produce patología, son aves acuáticas. Y en estas aves acuáticas, la infección la realiza en el tracto gastrointestinal. Esto se debe a que tiene, esas cepas pueden infectar a este tipo de animales, reconociendo a la conformación del ácido siálico en la forma alfa 2,3. Entonces, estos animales tienen principalmente esa conformación en el tracto gastrointestinal y entonces la transmisión es fecal-oral. De estos animales, entonces, que vendría a ser el reservorio, se puede propagar esta infección hacia aves de corral y a otros mamíferos, ya sea marinos o no, como el cerdo, y puede llegar a propagarse directamente en menor proporción al humano, pero sí mayoritariamente desde aves a cerdos y de cerdos a humanos, para luego perpetuar algunas de estas cepas directamente en el humano, donde ya circulan habitualmente y el reservorio ya es el humano. Entonces, con respecto a la evolución del virus de influenza A, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. ¿Por qué hay tanto cambio? ¿Por qué hablamos de distintas epidemias y hasta pandemias del virus de influenza A? ¿Qué estrategias está utilizando este virus para poder perpetuarse en el tiempo? En el tiempo me refiero a la población, en la circulación. Una de esas estrategias es el drip antigénico. ¿A qué se refiere esto? A realizar mutaciones puntuales o recombinación homóloga. Esto se produce entonces, esto genera en realidad cambios menores en las cepas que pueden impactar entonces acumulándose estas mutaciones, generando cambios, por ejemplo, a nivel del antígeno, a nivel de la hemaglutinina, y de esta manera poder generar una evasión al sistema inmune. Pero son cambios menores, hablamos de mutaciones. ¿Y esto por qué? Mutaciones o recombinación homóloga. ¿Y por qué se produce? En este tipo de virus tenemos que tener presente que el material genético es del tipo de RNA. ¿Y qué pasaba con la tasa de corrección de las polimerasas RNA? Es menor que la del tipo de polimerasas de ADN. Recordemos que tienen esa falta de corrección, por lo cual es más frecuente que se vayan generando estas mutaciones y la acumulación de estas mutaciones puntuales entonces puede derivar en estos cambios antigénicos. Estos cambios antigénicos menores, que son los que van a estar relacionados entonces con los episodios de epidemias. Pero también tenemos que tener en cuenta que los virus de influenza A pueden sufrir otro tipo de evolución, que es el shift antigénico. Esto hace referencia a la formación de reasortantes y saltos de especie. ¿Y esto por qué se produce? Por un lado se produce porque el material genético de este tipo de virus es segmentado. Tiene distintos segmentos que van a estar codificando a distintas proteínas. ¿Qué pasa cuando dos cepas de virus distintos, por ejemplo aquí H1N2 y otro virus de influenza H3N1, coinfectan a una misma célula? Cuando se están ensamblando, lo que puede producirse es que se ensamblen partículas virales idénticas a las del origen, a las parenterales, pero pueden estar produciéndose también el ensamblaje con el material genético mezclado entre las dos cepas, con lo cual podemos estar obteniendo aquí, por ejemplo, hemaglutinina 3 con la neuraminidasa 2, es decir, la hemaglutinina de una cepa con la neuraminidasa de la otra cepa. Y aquí estamos hablando de reasortantes. No siempre las reasortantes son visibles cuando afectan a la hemaglutinina o a la neuraminidasa porque cambia entonces su nomenclatura, pero puede estar cambiando también otros segmentos, como por ejemplo el segmento de la proteína M o de la PB1 o PB2, algún otro segmento que también está entonces incidiendo en la formación de reasortantes.
Los cambios más drásticos son cuando se producen entonces en la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y estos eventos de reasortantes, que también va a propiciar el salto de especie, van a estar relacionados entonces a las pandemias. Entonces, cambios menores relacionados a epidemias y estos cambios mayores van a estar relacionados a la pandemia. Aquí en esta diapositiva podemos observar las diferentes pandemias de influenza que fueron ocurriendo en el siglo XX, para ir entendiendo este concepto entonces de cambio también de hemaglutinina y neuraminidasa, o de alguna de ellas. En 1918 se produjo la gripe española, que en realidad no es que tuvo el origen en España, sino que en España se notificaban todos los casos que se iban documentando. Produjo de 40 a 50 millones de muertes, y la cepa que estuvo implicada fue una cepa de hemaglutinina 1, neuraminidasa 1. Luego, en 1957, se produjo la gripe asiática, donde también produjo de 1 a 4 millones de muertes. Ya fue de menor magnitud que la gripe española. Y aquí la cepa implicada fue hemaglutinina 2, neuraminidasa 2. Y en 1968, la gripe de Hong Kong, donde la cepa fue del tipo H3N2. Aquí podemos ver entonces el origen de estas pandemias. En la gripe española, lo que se vio es que una cepa aviar, H1N1, directamente, o la teoría más prevalente hasta el momento, es que una cepa aviar directamente impactó, pudo infectar a humanos y transmitirse eficientemente en humanos. Aquí lo que se muestra es la cepa aviar con los 8 fragmentos, y lo que se cree es que esta cepa adquirió cambios que pudo hacer que infecte a humanos y que se transmite eficientemente, en forma eficiente en humanos, transfiriendo, aquí este 8 hace alusión a los 8 fragmentos o segmentos del material genético. Esto quiere evidenciar que se habría producido entonces directamente la infección desde aves a humanos. Esto sigue con un signo de pregunta porque hasta el día de hoy se sigue debatiendo si fue directo entre aves a humanos. En el caso de las otras dos pandemias, la de 1957 y 1968, lo que se observó es que no fue un salto directo entre el ave al humano, sino de que tuvo que pasar a través de otro organismo, como puede ser el cerdo, para llegar al humano. Entonces lo que se vio es que en el caso de esta cepa, hemaglutinina 2, neuraminidasa 2, se transfirieron, en este caso, los genes de neuraminidasa, hemaglutinina y PB1. Y en la de 1968 se transfirieron 2 segmentos. La neuraminidasa, aquí en azul, la PB1 y la hemaglutinina. Ven cómo en estos casos cambia la hemaglutinina, por eso se observa en la nomenclatura de la cepa. Pero tengan también presente que se pueden estar cambiando entonces otros segmentos no visibles, pero que tienen un impacto también en la transmisión y en la patogenia, en la patología que pueden generar. Luego de esas pandemias, ya luego del año 1957 se estableció entonces un sistema mundial de vigilancia, porque entonces se pueden producir estos saltos de especies y provocar pandemias. Con lo cual, a través de la Organización Mundial de la Salud, se creó toda una red, centinela, para poder estar recabando información y estar atentos a nuevos brotes o aparición de nuevas cepas en humanos. Aquí en este gráfico podemos observar a nivel mundial, entonces, distintas cepas, en este caso aviares, H5N1, H7, las hemaglutininas que circulan normalmente en cepas que infectan a humanos son hemaglutinina 1, 2 y 3, y neuraminidasa 1 y 2.
Entonces, lo que se hace con esto y el sistema de vigilancia es observar si cepas aviares que puedan estar realizando un salto de especie directo al humano o a través de otro intermediario como es el cerdo, van apareciendo y provocando distintos brotes, como podemos observar aquí con estos circulitos. En el caso de rojo está indicado, por ejemplo, H5N1, donde se habían producido distintos brotes, sobre todo en la zona sur de Asia. Entonces se estaba realizando un seguimiento muy exhaustivo, porque justamente en este caso la hemaglutinina 5 es una hemaglutinina que tiene una alta patogenicidad. Entonces sería muy importante, ni bien se puedan demostrar estos brotes, poder contenerlos para que no se puedan propagar. Aquí vemos las distintas fases pandémicas de la OMS, cómo va definiendo entonces estas fases y poder tomar medidas de acuerdo a en qué fase se encuentre. Por ejemplo, tenemos el periodo interpandémico, donde aparecen entonces nuevos subtipos del virus de la gripe en animales, pero no en humanos. Entonces ahí también se los está vigilando. Y hay distintas fases. En el caso del periodo de alerta, ya hay un nuevo subtipo del virus de la gripe en animales, pero que causa también casos en humanos. Por ejemplo, aquí, fase 3, ya hay infección humana por el nuevo subtipo del virus, pero no hay transmisión eficiente entre los seres humanos. Ahí era donde se puso, por ejemplo, todo el foco cuando se vieron estos casos de transmisión, por ejemplo, de la cepa H5N1, que había llegado a infectar a humanos, pero que no se había podido transmitir eficientemente. Luego puede suceder que pase a otra fase donde ya se transmita a un número pequeño de humanos de contacto muy estrecho, pero que no logre transmitirse eficientemente todavía entre humanos. Entonces se tenía este sistema de vigilancia y sobre todo teniendo en cuenta entonces a esa cepa H5N1. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? En el año 2009 apareció otra cepa H1N1, que fue la que produjo la pandemia entre 2009 y 2010. Esta nueva cepa H1N1 se generó a través de reasortantes porcinas, donde se produjo una reasortante de una cepa porcina de Eurasia con otra cepa que se había producido antes por reasortantes entre una cepa propia de porcina, una de ave y otra de humano. Entonces, esta reasortante de este cerdo generó otra reasortante con una cepa de influenza A que infectaba a este tipo de cerdo. Y entonces se produjo la cepa circulante H1N1. Con los distintos colores podemos observar qué fragmentos, qué segmentos entonces del genoma de cada una de estas cepas fue contribuyendo a la generación de la reasortante que pudo infectar eficientemente al humano. Esta cepa H1N1, que actualmente ahora quedó como cepa estacional a partir de ese momento. Al principio se tenía mucha cautela porque se creía que esta hemaglutinina 1 podía tener el fragmento PB1F2 que le podía conferir mayor patogenia. Después se vio que no, que esta cepa no la tenía. Entonces la mortalidad se asemejaba a otras cepas estacionales. Aquí podemos observar en este gráfico otorgado por el Ministerio de Salud cuando registró, entonces a nivel de los datos epidemiológicos, podemos observar entonces las semanas epidemiológicas en el eje X y en el eje Y el número de casos, con lo cual se definen las curvas de zona de éxito, donde
pasamos luego al amarillito a la zona de seguridad, a la zona de alerta y a la zona ya de epidemia. Y entonces podemos ver cómo ese año, en el año 2009, circulaba entonces el número de casos de influenza dentro de la zona de éxito, hasta que llegado una semana epidemiológica, alrededor pasada las semanas 20, entonces aumenta inusualmente ese número de casos. Y estamos entonces ante una epidemia que ocurrió en ese año. A partir de ahí, entonces, podemos ver en este mapa mundial de agosto del 2019 la distinta contribución de los distintos tipos de virus influenza circulando, entonces, en las distintas regiones. Y aquí tenemos que ver, entonces, que se los clasifican entre influenza de tipo A no subclasificado, influenza después de tipo A, si es H3N2, la cepa estacional, o la H1N1, la cepa definida desde el año 2009, que ahora ya es estacional, y también de influenza de tipo B, donde hablamos de distintos linajes. Y también tenemos que estar siempre atentos a las alertas mundiales de aparición de distintas cepas virales de influenza A. En este caso, por ejemplo, en el año 2013, después que ocurrió el brote, la epidemia y la pandemia de influenza H1N1, tuvimos una alerta por otra cepa, la H7N9, pero que en ese caso quedó todavía en infección a un grupo reducido de humanos y no se transmitió entonces eficientemente entre humanos. Esto obviamente sigue en vigilancia. Y hasta ahora entonces vimos, con respecto a influenza, los distintos tipos de virus influenza, A y B, los A, las distintas subclasificaciones, y que el virus influenza A es el que mayor variaciones tiene, porque no solo puede sufrir esas variaciones menores a nivel de las mutaciones y de la recombinación homóloga, sino también estos cambios mayores que le producen entonces la generación de reasortantes y la posibilidad de saltos de especie, porque vimos que podía infectar entonces no solo al hombre, sino también a animales y a aves. Ahora veamos entonces con respecto a la patogenicidad que pueden tener estos virus, cuáles son los marcadores moleculares involucrados. Los podemos dividir dentro de las proteínas virales, entonces que median la infección, como son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina va a determinar la antigenicidad, el tropismo, la ubicuidad, es decir, si hay presencia o no de un sitio, ahora vamos a ver en particular, que pueda ser clivado por distintas proteasas, y también las polimerasas dependientes de RNA, PB1, PB2 y PA, y también la nucleoproteína van a determinar entonces la competencia replicativa, es decir, la eficiencia o la eficacia en la replicación. Y el genotipo de neuraminidasa y de proteína M2, que va a poder estar determinando la resistencia también a antivirales. Con respecto al control de la respuesta antiviral de la célula hospedadora, encontramos las proteínas no estructurales, la NS1, que va a determinar la capacidad de inhibir la respuesta mediada por interferón, y la regulación de apoptosis en fase temprana de la infección. También el fragmento o la proteína PB1F2, que va a tener una actividad proapoptótica y antagonista del interferón, y puede entonces promover la coinfección bacteriana, a su vez. Entonces veamos con más detalle los marcadores moleculares de patogenicidad, como son los producidos por la hemaglutinina, la polimerasa B2 y la proteína no estructural 1, que es la antagonista del interferón. En el caso de la hemaglutinina, aquí tenemos un esquema, es un trímero formado entonces por 3 monómeros,
de esta proteína de hemaglutinina, aquí encontramos los sitios de unión al receptor, y en esta zona están mostradas las regiones más variables, donde son regiones que son muy propensas también a los cambios menores, a las mutaciones, y esto va afectando entonces a la variación antigénica y a la evasión de la respuesta inmune. Esta proteína entonces es la encargada de la unión al receptor en la célula que va a infectar, está dando el tropismo. También tenemos que tener en cuenta la especificidad, es decir, esta restricción respecto del hospedador. ¿A qué hacíamos referencia hoy? Cuando les hablaba de que distintas cepas que infectan entonces a aves, a las aves sobre todo acuáticas, que era el reservorio, o también a las aves de corral, el receptor de esas cepas va a tener una unión preferencial al ácido siálico unido en la posición alfa-2,3 a la galactosa. Entonces, por eso va, de acuerdo a la localización de ese receptor en el animal que está infectando, es la forma en que se va a transmitir. En el caso de entonces de estas aves, tienen estos receptores a nivel del tracto gastrointestinal y generan entonces la patología a nivel del tracto gastrointestinal, o no producen patología, por ejemplo, en las aves acuáticas donde es el reservorio. En cambio, en las cepas que infectan a humanos, la hemaglutinina tiene entonces esos receptores con mayor afinidad a la unión al ácido siálico con la posición alfa-2,6 unido a la galactosa. Estos receptores están sobre todo en las células del tracto respiratorio superior. Entonces, cuando se producen mutaciones alrededor de este sitio de unión al receptor, pueden favorecer un cambio de unión al receptor. Cuando estábamos viendo hoy el caso de salto de especie directo desde la cepa aviar al humano, la cepa aviar se va a poder unir preferencialmente a este tipo de receptor. Entonces, o va adquiriendo distintos cambios, distintas mutaciones que le van confiriendo unirse luego preferencialmente a esta forma, al ácido siálico alfa-2,6 galactosa, o tiene que ser un contacto muy estrecho entre el ave y el humano para que puedan llegar a generarse directamente la entrada de ese virus hacia el tracto respiratorio inferior, donde en el humano sí tenemos en el tracto respiratorio inferior este tipo de receptor, el alfa-2,3. Luego, con respecto a la patogenicidad, teníamos que tener en cuenta lo que les hablé hoy de la maduración de la hemaglutinina. Aquí en este esquema tenemos la forma de la hemaglutinina no madura, donde luego tiene que ser cortada, tiene que ser clivada en dos segmentos, la hemaglutinina 1 y la hemaglutinina 2, segmentos, ya no tipo de hemaglutinina, no confundirnos con eso, sino que toda la proteína de hemaglutinina es cortada en dos segmentos, el segmento 1 y el segmento 2. Esta forma activa, entonces, es la que va a poder producir la infección, la liberación a nivel del endosoma y proseguir su ciclo de replicación. Aquí tenemos, en este otro esquema, entonces, la proteína hemaglutinina con un sitio de aminoácidos básicos, que es el que va a ser reconocido por distintas proteasas. Lo que se ha descubierto es que de acuerdo a la cantidad de residuos en esta región, va a ser la cantidad de proteasas distintas que puedan reconocerlos y clivarlos y cortarlos. Cuanto mayor cantidad de proteasas distintas pueden intervenir, va a ser mayor la patogenia que pueda producirse. ¿Por qué? Porque va a poder no solo infectar al tracto respiratorio, sino también a otros órganos, porque entonces ahora ya no va a tener restricción solo por proteasas que se encuentren en el tracto respiratorio. Va a poder entonces invadir a otros tejidos. Y ahí es donde hablamos entonces de
cepas más patogénicas, como era, por ejemplo, el caso de la hemaglutinina 5. También hay que tener en cuenta que la hemaglutinina, que el virus, cuando infecta el tracto respiratorio, generalmente es liberado hacia el lumen del tracto respiratorio, pero por ejemplo el caso de la hemaglutinina, de las cepas con hemaglutinina 5, también hacen la liberación desde el epitelio, no solo de la cara apical hacia el lumen del tracto respiratorio, sino también vasolateral, y eso hace que pueda tener contacto luego, pasaje a otros tipos de tejidos. Bien, pero entonces aquí recordar que teníamos la acción de estas distintas proteasas, que habíamos visto en la transparencia, una de las primeras transparencias, que podían ser proteasas intracelulares, cuando se estaba produciendo el virus, o proteasas extracelulares. Bien, y también tenemos que tener presente que la hemaglutinina es el antígeno más inmunogénico, ese que va a estar generando los anticuerpos neutralizantes. Aquí en este esquema podemos ver un modelo hipotético de transmisión interhumano de cepas aviares. Por un lado tenemos aquí entonces la cepa aviar que se va a estar uniendo preferencialmente al receptor de ácido siálico en la posición alfa 2,3, que para poder entonces infectar al humano no lo va a poder hacer en el tracto respiratorio superior, porque no tenemos este tipo de receptor principalmente, sino que está en el tracto respiratorio inferior. Entonces puede ser que aquellas personas que tengan un cuidado de animales, un contacto muy estrecho, puedan entonces tener la entrada de estas cepas a través de la vía respiratoria y llegar directamente a la vía respiratoria inferior y ahí generar la infección. Por ejemplo, los primeros casos cuando se producen estos saltos de especies pueden generar este tipo de infecciones, pero quedar ahí, no transmitirse de humano a humano. También es necesario no solo que se pueda llegar a generar la infección en el tracto respiratorio inferior, sino que también hay otros cambios que se tienen que producir, por ejemplo, a nivel de la polimerasa PB2. Hay sustituciones de aminoácidos que lo que hacen es favorecer el cambio o la adaptación a la replicación a distintas temperaturas. En el caso de humanos, la replicación se genera a temperaturas menores en el tracto respiratorio superior. En cambio, en las aves, como se da en el tracto gastrointestinal, las cepas están adaptadas a una temperatura mayor. Entonces, tienen que ir produciéndose distintos cambios para que una cepa aviar pueda infectar entonces al humano. Pero como estamos viendo, no es muy sencillo que esto ocurra. Aquí, en el caso que la cepa pueda infectar directamente al tracto respiratorio inferior y haya sufrido ese cambio, entonces esa sustitución de aminoácidos en el cambio de PB2, perdón, aquí arriba, aquí sí sufre ese cambio, esa sustitución en el aminoácido, entonces puede ser que pueda adquirir entonces características para transmitirse de humano a humano. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las cepas aviares pueden llegar a producir infección en humano, pero que no es mayoritariamente lo que ocurre y que necesitan más cambios para poder luego transmitirse entre humano a humano. Por eso todo el sistema de vigilancia, cuando aparecen casos de saltos entonces de aves a humanos, en estas primeras etapas, para poder controlar ya la infección y el brote en ese caso. Puede ser que no estemos hablando de brote porque pueden ser algunos cuidadores o pocas personas. Aquí en este cuadro entonces podemos ver distintos marcadores moleculares de patogenicidad, como son las polimerasas PB2, PB1 con el fragmento F2, la hemaglutinina y también la proteína NS1,
la no estructural 1, donde podemos observar cambios en distintas posiciones de aminoácidos que estén relacionados con baja o alta patogenicidad. Entonces aquí, por ejemplo, les dice que para la polimerasa 2, en la posición 627, si tienen un residuo de este tipo, tienen baja patogenicidad. En cambio, si tienen un residuo de lisina, está asociado a alta patogenicidad. Y así podemos ver distintos cambios. Por ejemplo, con la PB1F2, que estaba asociado entonces a la inducción de apoptosis. Se ha visto que se genera una proteína que va hacia la mitocondria y está relacionada con la inducción de apoptosis a nivel de la vía mitocondrial. Y también tener en cuenta con respecto a la proteína NS1, todo lo que es la evasión del sistema de interferón. Bien, eso es para entender entonces el por qué la alerta y por qué el alerta mayor cuando estamos hablando de distintas hemaglutininas, como la H5 o la H7, que ya se conoce que son más patogénicas. En el caso de la hemaglutinina 1 hay que ver entonces qué cambios tiene y si está acompañada o no de, por ejemplo, la PB1F2 o algún otro marcador de patogenicidad. Bueno, ¿cómo se produce la infección? Ya vimos que entonces tiene tropismo por las células, influenza por las células del tracto respiratorio, la mucosa, infecta entonces a estas células, sobre todo las células columnares, y una vez que se produce esta progenie viral, es liberada al lumen y por continuidad se va a propagar en el tracto respiratorio, pudiendo quedar en el tracto respiratorio alto o llegar al tracto respiratorio bajo. ¿Cuáles son las características clínicas de la gripe? Fiebre de 38 a 40 grados, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, congestión nasal y dolores corporales. Va a tener también entonces manifestaciones a nivel sistémico. Tiene signos y síntomas respiratorios que aparecen cuando ya va declinando la fiebre, puede producir otitis media en niños sobre todo, también puede producir croup en niños menores de 1 año, y síntomas gastrointestinales en menores de 3 años. Entonces, aquí tenemos que tener presentes todas las manifestaciones de la gripe. También puede estar asociado a cuadros clínicos más severos. El mismo virus puede producir neumonía, esto es neumonía viral, entonces neumonía viral primaria, o también puede provocar una neumonía secundaria, es decir, producida por bacterias. Puede estar también comprometido y producir miositis, complicaciones cardíacas, síndrome de Reye, manifestaciones del sistema nervioso central en algunos casos. También es importante tenerlo presente en las mujeres embarazadas, que le puede conllevar a ellas mismas, entonces mayor riesgo, y también en el bebé producir mayormente casos de partos prematuros, bajo peso al nacer. Y también es importante tenerlo presente, entonces, en las complicaciones en los pacientes inmunosuprimidos. Bueno, y ahora adentrándonos al diagnóstico de laboratorio. Entonces, ¿cuándo hacer el diagnóstico de laboratorio para el caso de influenza, de gripe? Si ustedes piensan en lo que les ha ocurrido a ustedes o en algunos familiares, dirán, no, tal vez no le han hecho un diagnóstico virológico. Esto quiere decir que no se hace de rutina a todas las personas que tengan esa sintomatología compatible entonces con un síndrome de influenza, sino que se hace para la confirmación de los primeros casos de un brote, para el estudio de casos graves y complicaciones, y sobre todo en pacientes hospitalizados, ya sea pediátricos o no, y en inmunosuprimidos.
Y ahí vamos a poder contar con los métodos directos o métodos indirectos que no son los de elección. Con los métodos directos, entonces, tienen mayor rapidez y sensibilidad en el transcurso de la enfermedad. Recordemos entonces que tenía un periodo de incubación corto, de unos 2 días aproximadamente. En cambio, los métodos indirectos se pueden llegar a usar sobre todo en estudios epidemiológicos y para evaluar la respuesta biológica a la vacunación. Aquí vemos en este cuadro todos los métodos disponibles que contamos actualmente para poder detectar al virus de influenza. Desde pruebas de diagnóstico rápido, técnicas de inmunofluorescencia y técnicas de biología molecular. También podemos contar con cultivo celular rápido o cultivo viral en células y tejidos. Entonces, ¿cuáles de estos vamos a utilizar y en qué condiciones se puede utilizar? Imagínense que para poder realizar un diagnóstico oportuno en un paciente hospitalizado que necesita tratamiento, si se cuenta con antivirales para el caso, ahora lo vamos a ver, para el caso de influenza, no sería oportuno realizar un diagnóstico a través de cultivo viral en células que vamos a ver que puede demorar aproximadamente una semana. Entonces, viendo los distintos test disponibles, también vamos a tener que tener en cuenta el lugar en el cual estamos trabajando, qué posibilidades tenemos y entonces cuándo utilizar cada uno de estos métodos disponibles. Aquí les dejo aquí es la nomenclatura de cada uno de los incisos que están puestos en el cuadro, para que sepan a qué se refieren, y la fuente. Con respecto entonces a pruebas de diagnóstico rápido, que detectan antígenos, va a poder detectar tanto a influenza de tipo A como B. Vamos a poder utilizar como muestras hisopados nasofaringios aspirados, también lavados, hisopado nasal, aspirado o lavado, hisopado faringio. La duración de estas pruebas en general es muy corta, es de unos 15 minutos aproximadamente, y en general son del tipo de test de inmunocromatografía. Pero tenemos que tener en cuenta que tienen baja sensibilidad y especificidad respecto de otras técnicas como las técnicas de biología molecular. Aquí les dejo un ejemplo de uno de estos test rápidos que se pudieron producir masivamente en el año 2009 cuando ocurrió la pandemia de H1N1. Y ahí se realizaron múltiples estudios para poder determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de estos distintos test. Hoy en día contamos con una variedad importante de estas técnicas rápidas por inmunocromatografía o técnicas similares. La ventaja que tienen estos es que el tiempo, entonces, de obtención del resultado es muy corto, pero tiene menor sensibilidad también que la inmunofluorescencia y no evalúa la calidad de la muestra. Estamos tomando la muestra, pero no sabemos si esa muestra fue tomada correctamente o no. Entonces, un resultado negativo puede ser un falso negativo. Y no identifica ni diferencia específicamente los subtipos de virus de influenza. Es decir, nos va a decir si es influenza A o B, dependiendo del tipo de test de inmunocromatografía que estamos tomando. Luego también tenemos ensayos moleculares de detección rápida. Ahora estamos hablando de técnicas de biología molecular, pero que vamos a estar obteniendo los resultados también dentro de 15 a 30 minutos, o a veces un poco más, que van a poder entonces detectar influenza de tipo A o B, y normalmente se utilizan con hisopados nasofaringios e hisopados nasales. Pueden estar producidos o formados por plataformas que usan un sistema de amplificación isotérmica, entonces del ácido nucleico, o también plataformas de RT-PCR. Pero
lo que tienen esta tecnología es que están adaptadas a poder realizarse, entonces, en una forma compacta y obtener los resultados rápidamente. Algunos de ellos necesitan el procesamiento de la muestra previa y otros no, directamente ya la muestra se incluye en este tipo de equipamiento y obtenemos el resultado. Esto lo vieron con más detalle en la clase de diagnóstico. Bien, luego tenemos técnicas de tinción de anticuerpos por inmunofluorescencia, ya sea directa o indirecta para la detección de los antígenos. Esta es una técnica que se ha utilizado mucho, se sigue usando, pero ya va ganando cada vez más el terreno con diagnóstico por biología molecular, pero se sigue usando aquí la técnica por diagnóstico por inmunofluorescencia. También sirve principalmente para distinguir los tipos de influenza A y B. Y aquí ya el tiempo de desarrollo es un poco mayor que con las otras técnicas directas. Aquí tenemos un ejemplo, entonces, aquí serían las improntas, donde se va a tener que colocar las células obtenidas de las muestras que se ha tomado, luego de distintos pasos, que lo van a ver muy bien y con detalle en el trabajo práctico. Se tiene que utilizar anticuerpos específicos contra influenza, ya sea influenza A o influenza B. Y entonces vamos a poder observar esa fluorescencia, en este caso la fluorescencia es verde, contra un fondo de tinción en rojo, de azul de Evans, para poder tener el fondo de las células. Y observar entonces la fluorescencia específica de influenza, en este caso de A y de B. También se puede contar con anticuerpos dirigidos específicamente contra algún subtipo, como ocurrió luego de la pandemia del 2009, que directamente pueden reconocer a la hemaglutinina 1. Pero lo que se utiliza mayormente es el reconocimiento entonces de influenza A y B. Este es el kit diagnóstico que van a utilizar en el trabajo práctico, el cual reconoce entonces 7 de los principales virus respiratorios. Es el panel respiratorio que reconoce adenovirus, influenza A, B, parainfluenza 1, 2 y 3, y el virus sincitial respiratorio, al cual se le ha añadido también el reconocimiento del metaneumovirus humano. Entonces, en esto no me adentro más porque lo van a ver muy bien con detalle en el trabajo práctico. Luego tenemos también para el diagnóstico las técnicas de biología molecular, en este caso RT-PCR, que puede ser formato simple o multiplex, en tiempo real, o algún otro método también basado en la detección de ARN. En esto la cantidad de tiempo va a variar de acuerdo a la metodología que se va a estar utilizando. También va a poder detectar influenza de tipo A y B, pero también se va a poder detectar, si uno busca, los distintos subtipos dentro de influenza A. Y se pueden utilizar una variedad, casi todas los distintos tipos de muestra de tracto respiratorio. Aquí, por ejemplo, en el año 2009, el CDC publicó el protocolo Real-Time RT-PCR para poder, entonces, directamente diagnosticar a la H1N1, la cepa que estaba produciendo la pandemia en ese año. Aquí les dejo el link para que puedan ver. Publicó todos los detalles de cómo se tenía que realizar ese tipo de PCR. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que se puede utilizar primers que vayan a detectar entonces zonas conservadas para decir si es influenza A o influenza B. O podemos utilizar primers dirigidos hacia la hemaglutinina que sean específicos para distintos tipos de hemaglutinina, es decir, primers que sean específicos para la hemaglutinina 1 o para la hemaglutinina 3, por ejemplo, la otra hemaglutinina de las cepas estacionales de cepas humanas. En el caso que querramos, entonces, hacer diagnóstico molecular de influenza A y no subtipificar, vamos a utilizar primers
que reconozcan entonces al gen de la matriz, que es un gen que nos conservado dentro de influenza A, pero que difiere de influenza B. Otro gen que se puede utilizar para tener primers específicos para influenza A o para B es la nucleoproteína. Pero aquí les dejo entonces uno, de que es el gen de la matriz, el recomendado para decir si es influenza A o si es influenza B. Cuando digo A o B, no es que con una sola PCR vamos a estar diciendo si es A o B. En una PCR yo puedo estar utilizando primers dirigidos para el gen de la matriz de influenza A. Estoy buscando eso. Si quiero ver si es B, tengo que usar otros primers. Y aquí tenemos las citas donde se describe entonces los primers utilizados para hemaglutinina 1. Este fue el algoritmo que se usó en el año 2009. Hoy en día, entonces, sabemos que dependiendo de lo que queremos buscar, si es influenza A, sin subtipificar, usamos un tipo de primers, y si queremos utilizar primers para subtipificar, vamos a utilizar primers dirigidos contra o la hemaglutinina 1 o la hemaglutinina 3 de las cepas estacionales. Aquí tenemos un ejemplo de las curvas de real-time PCR obtenidas en el laboratorio de IACA en el año 2009, cuando se produjo la pandemia de H1N1, seguidas por el bioquímico Ariel Suárez. Esto es para ver la cantidad de muestras que se procesaban, que eran positivas, veamos aquí las curvas, como se van levantando aquí la fase exponencial, la cantidad entonces de muestras positivas que se iban obteniendo. Y por último tenemos el diagnóstico que se puede realizar a través de cultivo celular, ya sea cultivo celular rápido, como vieron, el tipo de Schett vial, donde se favorece entonces la unión o el contacto entre el virus y las células por esta etapa de centrifugación, y luego poner en evidencia por algún marcaje específico, no esperar a poder observar algún efecto citopático que demoraría más tiempo. Y el cultivo viral en células y tejidos, que también va a distinguir entre A y B, el Schett vial también distinguía entre A y B. En este caso, la duración de los cultivos, entonces, del cultivo viral convencional es mayor, de 3 a 10 días, sobre todo más de una semana. En el caso de Schett vial era de 1 a 3 días. En todos estos casos, tanto cultivo rápido como el tradicional, no lo vamos a estar realizando de rutina para el diagnóstico del laboratorio, sino que se va a hacer en centros de referencia, porque permiten entonces aislar ese agente viral y estudiarlo para poder luego ver si hay cambios, qué tipo de mutaciones se están adquiriendo, y poder dar todo ese tipo de información a la red mundial, sobre todo luego para la conformación de las nuevas vacunas. Tengamos en cuenta que la vacuna contra la gripe se tiene que generar todos los años en base a la cepa circulante en los meses anteriores en el hemisferio contrario. Entonces, los métodos de cultivo celular no los vamos a realizar para el diagnóstico clínico, sino se va a utilizar en esta otra etapa, la de centinela. Bien, entonces ahora, ¿cuándo tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a tener que generar o realizar otras pruebas diagnósticas a las ya realizadas? Sobre todo esto para el concepto de cuando estamos haciendo técnicas rápidas del tipo de inmunocromatografías. ¿Por qué? Porque tenían una menor sensibilidad y especificidad. Entonces, en ese caso es muy importante tener en cuenta el resultado obtenido y cómo es la prevalencia de la enfermedad en la comunidad en ese momento. Entonces, cuando la prueba del paciente es negativa y la actividad de influenza en la comunidad es alta,
es donde podemos obtener falsos negativos o mayor cantidad de falsos negativos. Entonces, en esos casos se puede llegar a necesitar la confirmación por otra técnica de laboratorio. O al revés, cuando la prueba del paciente es positiva, pero la prevalencia de influenza en la comunidad es baja. Entonces ahí también puede ser necesario utilizar otra técnica diagnóstica. Y ahora, fuera de lo que es las técnicas rápidas, puede ser que necesitemos más técnicas diagnósticas, sobre todo RT-PCR y cultivo viral, cuando estamos en presencia de un paciente que ha tenido una exposición reciente a cerdos, a aves de corral u otros animales, y que es posible entonces la infección por un nuevo virus de influenza A. En este caso, si estamos ante la sospecha de un nuevo virus, vamos a poder realizar cultivo viral que va a permitir entonces aislar ese virus, amplificarlo y luego estudiarlos y contar entonces con técnicas diagnósticas apropiadas. Bien, hasta ahora habíamos visto todos los métodos directos. Nos quedan entonces ahora los métodos de laboratorio serológicos, que como vimos no son los más adecuados para el diagnóstico de este tipo de infecciones. Sin embargo, cuando las tenemos que realizar, se va a ser utilizando una muestra de suero. Se usan muestras pareadas, una muestra en la primera semana y una segunda muestra a los 10 o 15 días de la primera extracción. Y en este caso lo que vamos a determinar es la seroconversión, es decir, desde la ausencia de anticuerpos a la presencia de anticuerpos específicos, o el aumento en 4 veces o más del título de esos anticuerpos. Las técnicas que se pueden usar son la reacción de fijación de complemento o la inhibición de la hemaglutinación. Pero tengamos presente entonces que no son las técnicas que vamos a elegir para el diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio. Sí, para epidemiología y en algunos casos en particular. Y este tipo de virus, influenza, dentro de los agentes etiológicos que producen infecciones en el tracto respiratorio, sí tienen tratamiento. En cambio, muchos otros no. El tratamiento para virus de influenza puede estar dirigido hacia la inhibición de los canales iónicos M2, como son la amantadina y la rimantadina, o inhibidores de la neuraminidasa, como es el zanamivir, oseltamivir, o la prodroga llamada oseltamivir, o la prodroga porque de ahí se generan entonces otros medicamentos. En el caso de los inhibidores de los canales iónicos, recordemos entonces que el virus, en su estructura, recuerdan, tenían la envoltura, por debajo tenían la proteína de la matriz, que de esa proteína de la matriz, la M2 era la que formaba esos canales, que participaba entonces en la acidificación de la partícula viral una vez que entraba en el endosoma, y era la que propiciaba entonces la etapa de fusión, la fusión de la membrana del virus con la membrana del endosoma, y de esa manera liberar el contenido hacia el citoplasma de la célula, y ahí el virus podía proseguir su material genético, en realidad llegar hasta el núcleo y comenzar la replicación. Estos canales, entonces, iónicos van a estar M2 en el tipo de influenza de tipo A, es decir, que este tratamiento nos va a servir para influenza A, no para influenza B. Está dirigido específicamente para este tipo de canal, el M2 de influenza A. ¿Por qué? Porque el canal M2 de influenza B actúa de una forma similar, pero necesita también de otros factores para poder actuar. Entonces, no es apropiado este tratamiento para influenza B, sí para influenza A. En el caso de los inhibidores de la neuraminidasa, sirve tanto para influenza A como B. Y aquí tenemos en este cuadro ejemplos de las aminas cíclicas efectivas para influenza A, están aquí expresadas en C y en D,
Y en este otro caso, los inhibidores de la neuraminidasa. En A y C están mostrados los tratamientos que se pueden producir por inhalación, la administración por inhalación, y en B y en D los que se dan a través de la vía oral. Aquí tenemos para repasar entonces en qué sitios actúan estos tratamientos antivirales contra influenza. Tenemos el esquema de la célula, donde se produce entonces la unión del virus al receptor, la entrada a través del endosoma, y entonces en este proceso de la acidificación y de la liberación, que es donde participa el canal M2, es que va a actuar estos inhibidores de M2. Y luego, cuando se está produciendo la gemación, la liberación, entonces ahora de la partícula viral, es que actúa el inhibidor de la neuraminidasa. Este va a inhibir entonces la replicación y sobre todo la propagación. Aquí con más detalle entonces podemos ver la actuación de la neuraminidasa cortando la unión de la hemaglutinina al receptor, al ácido ciálico, y entonces la liberación de la partícula viral. También recordemos que participa en el corte de las mucinas. Y aquí entonces cómo estos inhibidores de neuraminidasa bloquean bien. Y en este esquema les dejo que hay otros tratamientos que ya se pueden utilizar en algunos pacientes en particular u otros que están en vías todavía de estudios, como son inhibidores de la unión de la hemaglutinina al receptor y otros inhibidores de la polimerasa de ARN, donde van a encontrar la ribavirina, que es un inhibidor de polimerasa no específico para un virus en particular, sino que lo vamos a ver como tratamiento posible en distintas infecciones virales. Y ya terminando, entonces, con el virus de influenza, también tenemos disponibles métodos de prevención, como son las vacunas. Contamos con vacunas inactivadas, aquí en el país tenemos de ellas, y vacunas atenuadas. En este caso no están disponibles en Argentina, sí, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros contamos entonces con las vacunas inactivadas. En su momento, cuando ocurrió la pandemia, a la vacuna antigripal que circulaba hasta ese entonces, se le tuvo que asociar o adjuntar la cepa de H1N1 que estaba produciendo la pandemia. Entonces, para dar una respuesta rápida en ese momento, se podía contar con la vacuna antigripal monovalente, que era específica para la cepa, entonces H1N1 del 2009, o con la vacuna antigripal trivalente. La vacuna trivalente contaba con la cepa de la pandemia H1N1, pero también contra la cepa H3N2 estacional, y contra una cepa de influenza B. Veamos ahora, en la actualidad, la vacuna antigripal que se está utilizando, entonces, son vacunas que están formadas por antígenos de superficie del virus de la gripe, hemaglutinina y neuraminidasa, que son obtenidos, entonces, del cultivo de cepas en huevos fertilizados de gallinas, que se obtienen estos virus, son inactivados, y luego se fracciona o se separan los antígenos, ya sea de hemaglutinina y de neuraminidasa. Tener en cuenta entonces que tenemos una fracción del virus inactivado, no tenemos el virus completo inactivado en estas vacunas. A nivel mundial pueden obtenerse vacunas con virus completos inactivados o fragmentos, o en este caso ya separadas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, como son las que utilizamos aquí en Argentina. Las cepas entonces que están componiendo la vacuna actual, en esta es la vacuna trivalente, es la cepa H1N1,
del 2009, pero que ya ha tenido variaciones menores, mutaciones. Entonces, se adaptan de acuerdo a la cepa que está circulando con esas variaciones menores. También consta de una cepa estacional H3N2, con las variaciones correspondientes al año que está circulando, y a la cepa del linaje B Victoria del tipo de influenza B. Aquí tenemos la composición entonces de la vacuna para adultos y pediátrica. Antes de ver la formulación, también tenemos que tener en cuenta que hay una vacuna cuadrivalente que se puede obtener, donde se incluye otro linaje para la cepa del grupo B, que es el linaje Yamagata. Aquí les quise dejar un ejemplo de cómo se pueden producir estas vacunas. Entonces, a virus inactivado, donde se pueden separar entonces estos fragmentos y separar la hemaglutinina y la neuraminidasa para influenza, obteniendo a través de huevos embrionados. Aquí en este esquema lo que tenemos es el uso de cepas atenuadas, entonces, del virus de la gripe, que se van a poder replicar en el huevo embrionado, pero que van a transportar el gen de la hemaglutinina y de la neuraminidasa de la cepa que se quiere producir la vacuna. Una de las formas de generar estas cepas atenuadas es utilizando una cepa del virus de la gripe aviar, donde se ha manipulado entonces los segmentos genéticos de la hemaglutinina y de la neuraminidasa, introduciendo los que codifican entonces a la hemaglutinina y neuraminidasa de la cepa de la vacuna que se quiere producir. Y luego, entonces, la infección en los huevos embrionados, la obtención de todas de estas cepas virales, la inactivación y la purificación y separación de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Esto es, más que nada, se los puse para que lo tengan presente ahora que estamos tan presente justamente en este momento con las vacunas para la obtención, por ejemplo, de coronavirus. El tiempo que demora, entonces, generar la producción de este tipo de vacunas. Por eso el uso de otras plataformas alternativas como cultivos celulares, vectores virales, otros que vamos a ver en la clase de coronavirus. Y también tenemos que tener presente, entonces, qué población es la que necesita o requiere la vacunación. Habíamos visto que había distintas poblaciones que podían presentar mayor riesgo a sufrir complicaciones por la enfermedad de influenza. Entonces, esa población es la que va a tener que requerir la vacunación. De hecho, la vacunación está en el calendario para estos grupos de riesgo, y la población en general que desee también se puede vacunar en forma particular. Entonces, la población objetivo para la vacunación es el personal de salud, embarazadas, puérperas, los niños y niñas de 6 a 24 meses inclusive, y aquellos que tengan alguna patología de base, ya sea cardiovascular o respiratoria, o diabetes, por ejemplo. Entonces, todos esos grupos de riesgo van a recibir la vacuna a través del calendario. Y por último, aquí les dejo la composición entonces comparativa de la vacuna trivalente de este año y la tetravalente contra influenza de este año. Entonces vemos que la única diferencia es que en la tetravalente se incluye el linaje B Yamagata, a diferencia de la trivalente que tiene el linaje B de la cepa Victoria. Las dos son muy buenas, se pueden utilizar. Si se tiene el acceso a la tetravalente, mejor está previniendo entonces otra cepa. Algo que me
que lo dije muy rápido, es el tipo de respuesta inmune que va a estar generando el virus influenza. Es un virus que entonces está infectando el tracto respiratorio, va a estar generando inmunidad local, del tipo innata y de inmunoglobulina A, pero también va a estar generando, entonces, una respuesta de anticuerpos neutralizantes, que va a ser específica para la cepa que está produciendo esa infección. Esto tenemos que tenerlo presente por todos esos cambios que va produciendo el virus de influenza. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los cambios menores que podían producir entonces variaciones antigénicas de la hemaglutinina? Si estos cambios menores afectan entonces a estas localizaciones antigénicas del virus, ya va a poder empezar a generar una evasión a la respuesta inmune. Si son cambios menores, todavía puede haber reactividad cruzada. Va a poder tener una inmunidad parcial, pero ya no va a ser completa. Esto con respecto entonces a la generación de anticuerpos, de la inmunidad humoral. Bien. Hasta aquí llegamos entonces con la clase de infecciones respiratorias de hoy, donde vimos en profundidad al virus influenza, a los ortomixovirus, y en las clases siguientes vamos a ver el resto de los virus respiratorios, y en particular vamos a tener una clase abocada al coronavirus.